Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde donde estés viendo este programa. Este programa se llama Ópera al Aire. Yo soy Gonzalo Montes. Como siempre, yo siempre lo digo, cada que estoy con un artista y sobre todo estos artistas que me acompañan, que son de altos vuelos, yo me emociono y me siento feliz. Primero que todo porque aprendo y segundo porque cuentan partes íntimas. Me refiero íntimas de su proceso creativo y de su proceso artístico y todo lo que conlleva el ser un artista. Hoy estoy feliz porque estoy con un amigo, un colega, permíteme que te llame así, que nos conocimos en el 2020 antes de que estallara esta crisis. Eres una persona talentosísima, es un director de orquesta maravilloso y sobre todo lo que más me llama la atención es su juventud. ¿Puedo decir tu edad, verdad, José Luis? Sí, no hay problema. José López Antón, yo creo que es de los directores más jóvenes que tiene España bueno, y Europa. Me imagino que habrá más jóvenes, pero 32 años, nacido en 1990. Leo el currículum brevemente y empiezo con las preguntas pertinentes para que conozcamos a este extraordinario artista y director y mejor persona. Él es José Luis López Antón, es considerado una de las más brillantes y carismáticas promesas de la nueva generación de directores de orquesta en España. Actualmente es el director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Ávila y en muy poco tiempo su carrera está teniendo un gran ascenso. Ha dirigido en España diversas orquestas como la Sinfónica de Radio Televisión Española, la Joven Orquesta Nacional de España, en el programa de jóvenes directores, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Sinfónica del Principado de Asturias, la Sinfónica de Málaga, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, la Joven Orquesta Sinfónica de Castellón, la Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid, perdón, el Ensamble de Música Contemporánea y la Orquesta Infantil Increscendo del proyecto socioeducativo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. También destacan sus presentaciones de temporada de abono en México, junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en la Sala Silvestre Revueltas, la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, ese teatro
icónico de la ópera en México, que es maravilloso, ya nos contarás cómo es ese teatro. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Metropolitana de Monterrey, la Filarmónica de Boca del Río, la Sinfónica de San Luis de Potosí, la Orquesta Metropolitana de Guadalajara, y en Inglaterra con la London Classic Soloists y en Portugal con la Orquesta Clásica de Madeira. Ha dirigido en las principales salas de concierto españolas, Auditorio Nacional, el Palau de la Música de Barcelona, el Auditorio Zaragoza, el Miguel Delibes de Valladolid, el Cursal de San Sebastián, el Teatro Cervantes de Málaga, el Principal de Victoria, el de Castellón, Palacio de Congresos de Salamanca, el Wishing Center de Madrid y en todas prácticamente las salas de concierto de España. Actúa con solistas de reconocido prestigio como Gordon Nikolic, Asier Polo, Eddie Van Oosthuizen, Ana María Valderrama, Carlos Bonelli, Iñaki Alberdi, etc. Sus próximos compromisos incluyen la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Sinfónica de Málaga, la Clásica Santa Cecilia, la Orquesta Verón y las temporadas de abono de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional del Cuyo en Argentina, país al que quiero mucho, Orquesta Sinfónica Nacional del Salvador y la Filarmónica de Zacatecas. Como dije al principio, nacido en 1990. Podía ser mi nieto, José Luis. Realiza sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Salamanca, obteniendo matrícula de honor y premio extraordinario fin de carrera. Durante 3 cursos consecutivos obtuvo la beca para alumnos con excelente aprovechamiento académico de la Junta de Castilla y León. Bueno, y un sinfín. Ha estudiado con maestros como Miguel Romea, Andrés Salado, Shin Holub y Andrew Gorley, actual director titular de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Bueno, y un sinfín de cosas y de datos de estudios y de trayectoria artística. Querido José Luis, te agradezco tu tiempo, tu paciencia y que estés esta tarde conmigo acompañándonos en Ópera al Aire. Lo que quieras decir y empezamos con las preguntas pertinentes. Bienvenido. Y nada, bueno, que hace uno se sonroja, ¿no? De leer la lista así, ¿no? De eventos, el catálogo, ¿no? Aquí de Don Giovanni y estas cosas, ¿no? Parece. Pero desde luego que sí, bueno, pues no está actualizada del todo, porque por ejemplo con El Salvador sí que estuve ya, esto fue en el año 2019, y fíjate que lo de Mendoza, pues bueno, llegó la pandemia y no se llegó a materializar, ¿no? Pero ahora si todo va bien, que yo creo que sí, ya en agosto estaré, julio-agosto allá con ellos, haré 2 semanas, estoy en la final para ser titular de esa orquesta, así que bueno, con gusto ganas y esperando el momento. Y ya sin más dilación comenzamos cuando quieras, desde luego. Gracias, José Luis. Pues yo la primera pregunta, que hago 2 preguntas al inicio de digamos, de estas charlas con los invitados, que me llaman la atención y por curiosidad y para que la gente también sepa un poco, los que no son conocedores, los neófitos, por llamarlo de alguna manera, de la parte artística y personal artística. ¿Qué sientes? ¿Cómo te ves al escuchar tu currículum en retrospectiva en tan poco tiempo? Porque, como he dicho, eres una persona muy joven y has hecho ya una cantidad de cosas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? Sí, viéndolo así casi da un poco de vértigo. Y dices, madre mía, tantas cosas he hecho yo. Es cierto que, bueno, pese a mi juventud, pues he tenido la indudable suerte de poderme dedicar a esta difícil profesión, de haber tenido ocasión de trabajar pues, con orquestas profesionales de aquí a nivel nacional, a nivel europeo, como comentabas en el caso de Portugal, sobre todo también con una presencia bastante asidua y continuada antes del COVID, que ahora está un poco más complicado en México, ¿no? Y desde luego que, bueno, puede ser un poco apabullante, pero en el momento, pues bueno, uno va tomándoselo con este símil futbolístico, aunque yo no soy muy futbolero, ¿no? Como dice el Cholo Simeone, aquí el paisano de los habitantes de Mendoza, que estaré yo ahí en julio-agosto, pues bueno, partido a partido y desde luego que creciendo y disfrutando de cada una de las ocasiones y bueno, como una carrera de largo recorrido, como no puede ser de otra manera, y desde luego bueno, pues luego cuando lo ves en retrospectiva te hace como tomar conciencia de decir, bueno, oye, hemos tenido aquí un histórico de una evolución, ¿no? Y puede apabullar un poco, pero bueno, yo creo que la receta en mi caso es centrarse cada proyecto, dar el 200% siempre que se pueda, mucho estudio y mucha honestidad, al menos eso intento aplicar. Ok. Esa decisión de querer ser músico, primeramente, después director de orquesta. Yo siempre digo, los artistas, bueno, en mi caso, hay un llamado. Yo digo que hay un llamado, es decir, que no es una cuestión fortuita el querer dedicarse, sobre todo
desde pequeño, ¿no? Casi siempre nos tocan, vamos a llamar con esa varita mágica del talento, y uno decide ser artista, ser músico. En este caso, ¿cómo ha sido o cómo fue tu llamado como, digo, como artista y después decir, yo quiero ser director de orquesta? Bueno, de una manera muy natural, yo comencé los estudios musicales en la escuela de música de mi localidad natal y bueno, lo compaginaba con los estudios regulares, ¿no? De la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria y sí que tuve esta llamada, este llamado, ¿no? De la vocación, ¿no? Porque bueno, y tuve mi disyuntiva en los años de bachillerato si realmente apostaba por la música o por otro itinerario profesional. Y desde luego que a mí la música al final es lo que me hizo decantarme por esta vía, ¿no? Porque, bueno, tuve así experiencias reveladoras, ¿no? Con la Joven Orquesta Castilla y León, ¿no? En el escenario compartiendo pues música con grandes colegas y sobre todo estas interacciones humanas que se producen en las orquestas jóvenes y eso es tan maravilloso, ¿no? Lo que se siente en un escenario lleno de hormonas, ¿no? Porque con 16, 17 años, pues aparte de la música, pues bueno, siempre se producen relaciones incluso a nivel sentimental, ¿no? En estos encuentros que dan para escribir un libro. Y eso fue como algo que me determinó a decir, yo esto quiero hacerlo mi medio de vida. Y posteriormente, pues llegó el llamado a la dirección de orquesta, en principio, no con un afán de decir, yo lo que quiero hacer es carrera, quiero estar en los mejores teatros del mundo, sino primeramente como algo humanista, filantrópico, ¿no? De decir, yo necesito entender la música de una perspectiva más global. A mí se me quedaba quizá el enfoque meramente instrumental como algo más restringido y yo quería entender la música más en su conjunto, en su global y por eso empecé a estudiarlo, ¿no? Lo que pasa es que el destino me trajo las primeras oportunidades profesionales y vino una y vino otra y parece que fue bien y luego llegaron otras nuevas y orquestas con las que trabajé me volvieron a invitar y así piano a piano y arriba lontano pues estamos en este año 2022. Pero bueno, esos fueron como mis dos momentos claves, ¿no? A la hora de elegir este itinerario. Pero, bueno, para que nos ilustremos o nos ilustres, qué instrumento tocas? Sí, yo hice saxofón clásico primeramente y bueno, también piano y algo de cello, ¿no? A un nivel muchísimo más amateur, por así decirlo, ¿no? Yo el segundo Rachmaninoff lo dirijo, pero tocarlo ni se me ocurre, ¿no? Ya. Entonces, bueno, quizá por este instrumento que tiene, como es un de reciente creación, bastante moderno, un repertorio más restringido, pues sentí esta llamada, ¿no? De decir, oye, yo no me puedo morir sin hacer una sinfonía de Beethoven. Y ahora, por suerte, he hecho todas, casi, bueno, casi todas. Me queda la cuarta, me queda la novena, me queda la heroica. Quitando eso, las tengo. Y siendo tan joven, pues bueno, de momento voy cumpliendo ahí mis Bueno, objetivos. seis que se dice pronto, ¿no? Se dice pronto, y la novena la íbamos a hacer en Ávila con la orquesta precisamente en el 10º aniversario, pero llegó el COVID y se nos frustraron nuestros planes. Bueno, está ahí en la agenda a ver si lo podemos repescar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me llevó como decía, ampliar el angular y poder tener una perspectiva más global. O sea que no, es decir, tú no te planteas ser un concertista, por ejemplo, de piano, o de cello, de saxofón, no te lo planteas en ningún momento. No, yo creo que fue quizá un buen camino para llegar al último fin, ¿no? Que es la Sí. dirección de orquesta, ¿no? Entonces, bueno, quizá a lo mejor si hubiera tocado el violín me hubiera enfocado, ¿no? En unas pruebas orquestales o en este perfil solista, ¿no? Pero como decías, este llamado que tenemos, algo del destino puede haber, ¿no? Que el camino pues lo vamos haciendo, pero también algo predeterminado ahí, no lo sé, ¿no? Ya es profundizar en muchas cosas filosóficas, pero Bueno, bueno, vamos a dejarlo con qué es el destino, que te ha tocado este eso es, destino. eso es. A mí me fue llevando y de repente apareció esto. Pues yo no me imaginaba cuando empecé a estudiar, yo iba a dirigir la orquesta de mi tierra, una orquesta fantástica, la Orquesta Castilla y León, 10 veces en 10 proyectos. Este verano pasado con la gira de las plazas sinfónicas, ¿no? Que he sido el primer castellano leonés que lo dirige, pues regalos de la vida, o ir a RTU, o dirigir en Bellas Artes. Pues la verdad que uno cuando está allí hace el trabajo que tiene que hacer y se lo toma con naturalidad. Pero luego lo ves con retrospectiva y bueno, apabulla un poco y también te hace sentir un poquito
de orgullo, ¿no? De decir, oye, por lo menos he cumplido sueños, desde luego que sí. Ok. ¿Hay alguna especialidad? Me refiero, obviamente, dentro de la dirección de orquesta hay un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Eh, ¿Con cuál, digamos, yo sé que decir quieres más a papá o a mamá es muy difícil? Y al cabo, este trabajo de ser artista se hace también, pienso yo, bueno, por amor, ¿no? Y uno puede decir, a veces diferenciar, decir, me gusta más esto, es difícil, pero ¿hay alguna especialidad? ¿Hay alguna, o un compositor o un estilo en el que tú digas, es que no me saquen de aquí? Esto es lo que a mí me llena completamente. Bueno, como bien dices, sí, hay diferentes tendencias, ¿no? Están los músicos especialistas, ¿no? Como puede ser Tucumán, por ejemplo, la música barroca, o yo qué sé, podemos tener a Antonini, o podemos tener a Harnoncourt, ya fallecido, ¿no? En mi caso, pues bueno, sí que soy un poco todoterreno, ¿no? Crossover. Como soy joven, yo creo que quizás circunscribirse a un solo estilo, a un solo repertorio, no es que pueda ir a ser un error, pero quizá no es el momento, ¿no? Yo he llegado a dirigir desde estrenos absolutos como el doble concierto de Jesús Torres para cello y acordeón con la Orquesta de Navarra, ¿no? Esta ópera de los comuneros, o Yo Claudio, del compositor Igor Escudero, y luego grandes obras pues, de la literatura orquestal, tanto románticas como clásicas. Entonces sí que tengo un compositor fetiche, que es Antonín Dvořák. Eso lo digo y lo reconozco, porque la octava sinfonía pues es una obra que me ha ido acompañando, ¿no? Es como este tipo de personas, ¿no? O estas amistades que tienes, que haces de mucho tiempo. Yo, mi grupo de amigos del colegio, el instituto árabe, cada uno vive en un lado, en Barcelona, otra es investigadora porque es bióloga, vive en Jena, en Alemania, otra es psicóloga en León, nos vemos quizás menos, ¿no? Pero nos van acompañando por la vida y la octava sinfonía me ha acompañado en muchos momentos. Primero la Orquesta de Ávila, luego la Orquesta de Radio Televisión, luego con la Orquesta Filarmónica Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que es un compositor al que le guardo especial cariño y volverá. Siempre que puedo, Y pues nada busco. fácil, me imagino, nada fácil. No, particularmente, por ejemplo, esta obra tiene muchas decisiones que tomar en cuanto a la energía en la que vienen los movimientos. Este mestre híbrido, que no es ni un 4 ni un 2 por ejemplo, este primer movimiento, y cosas que van cambiando de tu perspectiva a nivel de la interpretación y qué es lo qué es lo que el compositor ha escrito. Entonces, bueno, yo creo que este es mi fetiche. Hay otras obras de este compositor que me maravillan. La séptima no la ha hecho, la novena sí, por ejemplo. Pero bueno, ya llegarán y me siento muy cómodo. Creo que es, bueno, como a todos, ¿no? Hay cierto tipo de ropa que nos queda bien y yo creo que Bosniak sí me va, por ejemplo. Así que, bueno, también he hecho mucha música española, sobre todo en el extranjero, pues eso, de Vivi, Falla, Albéniz, Zurina, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que Borja que es uno de los fetiches, dejémoslo Qué ahí. bien. Bueno, entremos un poco ya en materia, porque este canal se llama Ópera al Aire, y hablemos un poco de ópera, de trabajar con cantantes, ese instrumento tan particular, tan peculiar. ¿Cómo asumes, empecemos por este punto, cómo asumes dirigir una ópera para que nos cuentes y le cuentes a la gente ese proceso desde la primera toma de contacto vamos, con la partitura, por decir algo, Verdi o Donizetti, hasta ese proceso de llegar al trabajo con los cantantes y todo esa concertación, de alguna manera? Cómo es cómo se asume eso? Bueno, muy difícil, muy complejo y una ardua tarea, yo diría, ¿no? Porque, bueno, en la ópera la función del director es muy diferente al sinfónico. En el sinfónico estamos generando un sonido con la orquesta, estamos dando una coherencia al discurso, los puntos de tensión, ¿no? Pero claro, en la ópera, en el foso, somos un nexo de unión entre lo que pasa en el foso con la orquesta, lo que pasa con los cantantes arriba, lo que pasa con el coro ahí internos. Me encanta la terminología. En México usan director concertador. Yo no sé si en Colombia usan esto y me gusta muchísimo, ¿no? Porque ese matiz no lo ponen cuando se hace un sinfónico, ¿no? Ahí eres director musical y ya está. Entonces, desde luego que da una buena muestra de cómo es el oficio del director, ¿no? Lleva mucho más tiempo, yo intento a nivel del estudio analítico, desde luego que el punto de vista dramático, escénico, es capital, ¿no?
y hay que entenderlo que la música está al servicio de la acción dramática, ¿no? Y eso no lo tienes en una sinfonía, ¿no? Creo que el trabajo con el director o directora de escena también es importante. Cuando he tenido experiencias de todo tipo, ¿no? De hacer un trabajo muy en paralelo, cada uno en su función, o de una parte un poco más colaborativa, como fue esta ópera de los comuneros, ¿no? Durante el cual pues, se puede tener más feeling artístico, ¿no? Y creo que es muy enriquecedor, ¿no? Cuando a lo mejor estás debatiendo cómo yo entiendo esta pausa musicalmente, pero dramáticamente adquiere una forma así, ¿no? Entonces, sobre todo de eso, leer mucho libreto, identificarse con el texto, con la prosodia, con las pausas, cantar las líneas también, o intentarlo con mi voz, que es bastante paupérrima, pero bueno, ahí es un objetivo ahí a medio largo plazo, y sobre todo intentar de empatizar, esto que se dice siempre, de cuidar a los cantantes. Yo creo que es capital, ¿eh? No porque tú seas cantante, que bueno, igual también, pero sino porque realmente no es lo mismo que un solista instrumental, porque está Claro, teniendo un es que mi sentido, pregunta iba relacionada con eso. no tiene nada que ver, están interpretando un rol, están interpretando un personaje, no son ellos mismos. Un solista de violín, Ana María Valderrama es Ana María Valderrama, aunque ella quiere transmitir lo que quiso escribir Sostakovich, ¿no? En el concierto. Pero Gonzalo Montes pues se transforma, ¿no? En este caso, y puede ser un Rigoletto, o puede ser otro personaje. Y desde luego que es muy complejo. O sea, un cantante de ópera es muy difícil. Cantan de memoria, están actuando a la vez. Entonces, bueno, intentar ayudar en el buen sentido de la palabra, porque tampoco hay que dejar que los cantantes hagan siempre lo que quieren si van en contra de cuál es la visión musical general, pero desde luego que, bueno, intentar empatizar con las respiraciones, con los puntos de cesura, con los tempi, con muchas cosas. Es un trabajo, pues, la dirección es psicológica y la de ópera, pues psicológica por tres. Claro, la siguiente pregunta iba por ese camino, por ese derrotero. Era, ¿qué diferencias hay entre dirigir a un cantante y a un instrumentista? Claro, como sabrás, el cantante lleva su instrumento para todo lado, más consigo. El instrumentista, un violinista, lo saca de su estuche. Entonces, es posible que aquí tenga que ver cuestiones temperamentales y evidentemente físicas, sin duda alguna, ¿no? De que te pasa algo, una saliva, una tos. También le puede pasar a un violinista, sin duda alguna, pero no es tan, no sé si tan notoria o que le pueda perjudicar al 100%, distintamente. Entonces, ¿qué, qué diferencias pueden haber en estos dos? Porque se dice que los cantantes a veces en algún punto de la historia no se nos consideraba músicos o instrumentistas, ¿verdad? Es cantante, pero no, nunca se dice músico o instrumentista. Instrumentista es el que toca un instrumento, siendo que la voz es un instrumento. Entonces, ¿cómo sería esas diferencias entre dirigir a uno y a otro? Es que, bueno, es mucho más sensible en vuestro caso, ¿no? A todos los agentes externos, ¿no? Que condicionan, pues, la temperatura, el descanso. Eso lo tienen los músicos orquestales también, pero quizá no tanto, no hay tanta afectación, ¿no? Entonces, la diferencia yo creo que se trata sobre todo de encontrar eh, cuál es el punto necesario de los momentos de reposo junto con el fiato, entender pues, las necesidades de registro, entender las necesidades no sé, de planificación en el fraseo, de cómo eso puede adaptarse, ¿no? Junto con la parte escénica, que también cobra un papel fundamental, ¿no? Porque el planteamiento pues, condiciona la acción musical y hay que llegar a estos puntos de consenso. Y eso cambia bastante a nivel operístico, porque con el trabajo instrumental, pues estamos trabajando el cuarto concierto de Mozart para violín, entonces, bueno, es encontrar el estilo, encontrar cómo es la versión, encontrar los puntos dificultosos, pero claro, en eso en una ópera pues de Verdi se multiplica por 100. Entonces yo creo que la diferencia va por ahí, sobre todo de empatizar en el cantante, en el tema del fiato, respiración, tesitura, necesidades incluso físicas, porque cierto tipo de registro es muy complicado y tú lo tienes que empatizar en eso, porque bueno, si tienes al tenor ahí cantando si bemol, yo recuerdo un compositor aquí, un estreno también, le escribe un si bemol al cantante, así sin calentar y sin nada en una parte, ¿no? Y la dirección de escena proponía que estuviera a
aire que le iban llevando, ¿no? Una turba, y decía, yo si no tengo apoyo, eso no puedo cantar, es imposible. Dice, porque necesito sentir aquí para apoyar y realmente poder emitir, ¿no? Entonces estas consideraciones, que bueno, lo hacen muy bonito también, nos vuelven un poco más locos, pero es maravilloso, ¿no? O sea que a mí cada vez me enamora más el género total, ¿no? Que es el género lírico. ¿Te ves en un futuro dirigiendo más ópera que sinfónico? Fíjate que en mi caso sí que he sido un director por formación, por tradición, sinfónico, no sé, 85-15 últimamente, o una cosa así. Sí, ¿por qué no? Desde luego que es un trabajo muy diferente, más a largo recorrido. Y últimamente lo decía, incluso hablaba con unos amigos, me gusta mucho la familiaridad que se genera con los cantantes en un elenco de ópera, ¿no? Porque claro, estás un mes y medio realmente compartiendo muchas horas de ensayo, muchos fuera de casa. Eso no te pasa con una orquesta, porque vas, haces 3 ensayos, cuatro, bueno, cuatro en casos excepcionales, 3 días de ensayo, 2 conciertos y ya está. Vas a México, el vuelo, estos días de ensayo, y cuando eres una orquesta con la que has trabajado en otras ocasiones, pues quizás sí esa familiaridad. Pero no se comparte de la misma manera experiencias también vitales y humanas, ¿no? Y eso a mí me enriquece y me llena mucho, ¿no? Yo creo Ajá. que es algo muy positivo que es diferente, simplemente por los timings. No quiere decir que los músicos de orquesta no tengan esa predisposición. En las orquestas jóvenes sí pasa, ¿no? Porque están ensayando 7, 8 horas, todo el mundo va a cenar, a tomarse unas cañas por la noche y eso enriquece mucho a nivel personal. Pero bueno, no sé qué me deparará el futuro. Me gustaría, no me importaría, no tengo decisiones tomadas en ese sentido. Sinfónico me gusta mucho y es más como un medio tradicional el que más me he movido. Pero bueno, el gusanillo de la ópera cada vez pica más fuerte. Iremos Ok. viendo. ¿Y qué condiciones pides? Obviamente sabemos que se pide musicalidad, que se pide ritmo y demás, pero ¿qué condiciones pides a un cantante de ópera? Es decir, que tú digas, este cantante tiene que tener esto para que entre en ese ensamble y que todo funcione como un reloj. Una cosa que a mí aprecio mucho es a ver si le pongo las palabras correctas. Cuando alguien es como muy asertivo, no es profesional, no quiere decir que los otros no lo sean, a ver cómo lo defino, que realmente es capaz de convencerte en la solidez. A ver si me explico bien. La solidez interpretativa, muchas veces con cierto tipo de cantantes, que bueno, lo que decías tú, la estabilidad en el tempo fluctúa mucho, no es una cosa mala, porque si entra del estilo y la musicalidad, pero a veces no es el momento de realizarla y puede venir de una tradición quizá malentendida o una tradición que en ese momento nos ponen dificultades a nosotros o ponen dificultades el éxito musical, ¿no? Entonces yo recuerdo grandes cantantes que me han sorprendido por su solidez, por su línea canora, por su proyección, por la capacidad de pasar una orquesta grande, que eso es importante también en los tiempos más modernos, y sobre todo esa solidez y esa convicción, ¿no? Recuerdo 2 casos sin desmerecer al resto, porque esto si nombro dos dirán los otros que no formamos parte de esa línea, ¿no? Pues con Alejandro Roy, que hicimos la ópera Los Comuneros, grandísimo tenor, yo lo he sentido, ¿no? Y en el caso de decir, bueno, claro, sale con una carrera internacional en que ha cantado Calaf en el Met y demás, pues un lujo, ¿no? Y aparte una persona encantadora, ¿no? Desde luego, eso no tengo parabienes con él, ¿no? Y es alguien que a mí me impresiona por esa solidez de que no hay tantos vaivenes, ¿no? Entre funciones, ¿no? Es alguien que siempre está transmitiendo, es como, no sé, no soy futbolero, pero vuelve el símil, ¿no? El Real Madrid o el Barça, ¿no? Esta gente que están como muy arriba por presupuesto y realmente tantos perfiles que hay en la ópera, casi todos están altos, hay ninguno que esté un poco más bajo, ¿no? Y Antonio Poli, también un grandísimo tenor que dirigió una gala lírica en el Festival de Interópera de Zamora con la Orquesta Castilla y León, también me transmitió un poco eso, ¿no? Es algo quizá esotérico, se explica un poco por lo que he dicho, pero como algo que, como decías tú antes, este talento que puede ser, se tiene o no se tiene, ¿no? Y los dos, pues bueno, Poli en este caso, Muti le apadrinó, ha hecho muchas cosas con él. Entonces, bueno, yo no soy nadie, pero si don Ricardo le tiene en alta estima, algo tendrá el agua como la bendice, ¿no? El resto de cantantes también, que no desmerezco a nadie, ¿eh? Quizá no ha sido buena cosa decir nombrar a dos, pero sí que lo he sentido con ellos, ¿no? Ok. He dado un circunloquio bastante grande, espero haberme explicado. Sí, 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 perfectamente. Bueno, en este punto, permítame
mostrarles una parte de una de las actuaciones de José Luis López Antón dirigiendo Borjak, como lo ha dicho, es su compositor fetiche. Un par de minuticos y ya volvemos. Bueno, hemos visto a este talento español joven dirigiendo Borjak y bueno, es sencillamente emocionante, porque claro, para los que no saben, porque no, este canal no solamente lo sigue gente que sepa de ópera, de música, pues el director es una parte fundamental y un director también transmite y también conmueve. Ver a un director dirigir con seguridad, vamos a llamarlo con maestría, eso también se transmite visualmente, porque la música no solamente se escucha, la música también se ve. Entonces, esto ha sido eso decía Stravinsky, ¿sí? Entonces, aquí hemos visto a José Luis en plena, permítame la palabra, en plena faena, y la verdad que es muy emocionante, de verdad. Escena y canto, José Luis, son cosas que van obviamente de la mano, pero a veces se ha hablado de que en la escena, a veces, no digo con todos los directores de escena, pero sí con algunos que prima primero la escena y han sido los grandes directores ahora, es decir, dirigen, no sé si me hago entender, ¿no? Antes era el canto, ante la época de los principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, lo que primaba era única y exclusivamente era el canto. Obviamente, en ganancia,
la ópera, pues obviamente hay que actuar, hay que ser un actor, hay que ser convincente en todos los aspectos. Tiene que haber una integralidad. Pero ¿cómo ves eso de dónde hay ese equilibrio entre escena y música? ¿Tú sacrificarías cosas musicales por la escena o que la escena deba sacrificar cosas por parte? ¿Qué sería más? Ambas son importantes, sin duda, pero puede haber esa negociación o te has encontrado con que, o visto de que no, la escena tiene que ser así porque es así, porque lo pide el libreto. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, la eterna y gran pregunta. Si nos perdonan aquí nuestros espectadores, voy a subir la cortina, porque sí, yo creo que ya nos estamos quedando a oscuras, ¿vale? Sí, 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 Entonces, no pasa bueno, nada. seguimos ahora que entre un poquito de luz. Bueno, ese es el kit de la cuestión. Desde luego, aquí como director musical, ¿qué voy a decir, no? Pues que desde luego que yo creo que la música ocupa un lugar capital, ¿no? Dentro de las composiciones operísticas. Sí que ha habido como esa evolución, ¿no? El momento de los grandes directores musicales, de los grandes divos de ópera, ¿no? Y puede haber transitado, ¿no? A una parte más escénica, más visual. Desde luego que, bueno, yo creo en el consenso de encontrar acuerdos, pero no como algo políticamente incorrecto, sino que yo creo que hay que trabajar de la mano, ¿no? En este caso. Entonces, en algún momento sí me he encontrado algún planeamiento escénico que no era posible realizarse musicalmente. Entonces, cuando hay un impedimento grande, pues esto hay que hablarlo, esto no se puede hacer así. Porque, bueno, pues si de repente yo recuerdo un número de conjunto con muchos solistas, ¿no? Yo clavé que había muchísimo tráfico y que en principio con el atrecho iban a llegar unas máscaras, pero ellos me necesitaban, yo si las máscaras no reconocía a los 15 cantantes y eso era muy, muy complicado, ¿no? Entonces musicalmente digo, no lo podemos hacer así, necesitamos, en este caso, hay que dejar en un no segundo plano, pero sí priorizar la parte musical, porque si los cantantes en un fugato no entran en su sitio, da igual que escénicamente la cosa funcione, porque la obra no va a funcionar, o sea, no va a cumplir el requisito previo del compositor, ¿no? Por mucho que luego esté libre, etcétera. Entonces, sí, desde luego que bueno, el ideal es trabajar de la mano, ¿no? De manera constructiva, aunque a veces puede darse este caso, de este trabajo en paralelo y llegar al punto de conflicto que siempre ha habido, ¿no? Entre el director musical y el de escena, y el de escena quiere una cosa, el musical otra, y hay que ver qué es lo prioritario en cada momento. Yo creo que la música siempre está ahí y la escena tiene que ir en pro de la música. Así que cuando he tenido experiencias con directores de escena, buenos conocedores eh, de la parte musical, incluso con su propia experiencia como cantante, eso es súper positivo, ¿no? Porque si es alguien que conoce el oficio, pues ya dicen, bueno, aquí ya sé que tenemos que estar aquí, pero bueno, te planteo esto, yo sé que tienes que mirar al maestro para la entrada, ¿no? O bueno, con el colo trabajamos por aquí, me gusta mezclados, bueno, si funciona y si no lo hacemos por cuerdas. Y ya cuando realmente el propio director, en este caso era la propia directora de escena, la nombro, ¿no? Porque en eso José Miralles, que trabajé en la ópera de los comuneros, claro, me di cuenta de que había mucho oficio y mucho conocimiento por su parte de las necesidades musicales. Y entonces dije, bueno, chapo, porque no tengo que pedir nada. Sé que iba a ir en buena sincronía. Y en otras cosas, en otras ocasiones, pues al revés, ¿no? Yo, sintetizando, creo que la música quizás está un poco por encima porque si no tienes la correcta realización musical, la escena se caerá, ¿no? Pues quizá un poco antes. ¿Qué voy a hacer? Pues defiendo un poco mi territorio. No puedo hacer otra cosa. Ya, bueno, pero siempre se llegan, siempre así haya, digamos, diferencias, casi nunca llega la sangre al río en aras del espectáculo, ¿verdad? Porque, Sí. no me Bueno, refiero, a mí no me ha pasado por ahora, ¿no? Pero bueno, pudiera llegar el momento. sí, bueno, o hay un cantante, aunque esto muchos se han coincidido en que ya siempre se llega a acuerdo de cantar, por ejemplo, acostado, cuando alguien está muriendo, por ejemplo. Te hablo de Posa en el Don Carlos, cuando está muriendo, pues evidentemente no se puede uno morir de pie, No, claro, ahí lógicamente, aunque sea. ¿verdad? Sí, mira, en ese caso, pues la parte escénica quizá prima la parte vocal, ¿no? Es que en momentos estructurales de tensión, eso determina, no sé, es lo bonito de este género, que realmente van de la mano y es algo interdisciplinar, ¿no?
Entonces, bueno, encontrar qué es lo prioritario en aras de este éxito de salvaguardar la esencia, ¿no? Si la esencia es la muerte y es el momento cúspide climático, ¿no? Pues el Violeta al final del todo con la enfermedad y demás, pues eso tiene que estar ahí, ¿no? Oye, si Violeta no puede cantarlo y tenemos problemas de proyección y demás, no nos vamos a poner a cantar de pie, lógicamente, ¿no? Pues nos tirarían los trastos todos. Pero bueno, sí, eso es el momento. Ojo que también pasa en el mundo instrumental, ¿no? Creo que fue Bernstein con Glenn Woodman haciendo un concierto de piano de Brahms. Espero no meter la pata, ¿no? Que se giró al público y dice: yo no me responsabilizo de lo que iba a sonar aquí. Yo hago acuerdo, ¿no? Entre solista y director. Ojo, no solo pasan los cantantes, ¿no? Que siempre tenemos como ese cliché metido en la cabeza de que es el género en el que sí, es más divo y demás, ¿no? Y a veces se demuestra todo lo contrario, ¿no? Que los cantantes son mucho menos vivos que muchos instrumentistas. Ok. Y bueno, ¿cómo es el estudio de una partitura de ópera? Me refiero, cuando ves el score completo, que yo a veces veo esos scores y digo, bueno, ¿cómo se lee todo? ¿Qué priman? ¿Qué pentagrama prima? ¿No? Pero bueno, obviamente eso ya está interiorizado, imagino, ya está aquí. Eh, ¿cómo preparas una partitura de ópera? Es decir, Bueno, ¿siempre estudias de la misma manera o cambias según el título o según el compositor? casi siempre de la misma manera, bastante metódico, verbiano, ¿no? Primero esquema armónico y después ya vamos incluyendo las demás cuestiones, ¿no? Entonces, primero leer el libreto, interiorizarlo, si es un idioma que más o menos conozco como pues el italiano, pues va a ser más fácil, ¿no? Si digo una ópera del alemán que yo no lo hablo, pues va a ser más complejo, voy a tener que hacer un trabajo más de traducción y más fonético, ¿no? Entonces, primero eso, luego las líneas vocales, trabajo de las líneas vocales a nivel analítico, qué complejidades podemos tener por las tesituras, por los pasajes, dificultades de concertación, intentar cantar cada una de las líneas, interiorizarlas, rumiarlas mucho, ¿no? Luego el trabajo netamente orquestal, de cómo la orquesta va a enfatizar lo que se produzca a nivel vocal, se produzca a nivel escénico, etcétera, ¿no? Y luego encontrar también el equilibrio sonoro entre los diferentes números, este es concertante, este con coro, este es dúo, este es recitativo, etcétera, ¿no? De una manera como muy segmentada, muy repentizada, con estos factores que se van trabajando de manera independiente, pero que poco a poco luego el sumatorio van incluyéndose cosas, ¿no? Entonces estoy trabajando este primer número, la abertura obviamente es con la orquesta, ¿no? Pero aquí aparece el rol protagonista, luego aparece el dueto, luego aparece el coro, ¿no? Y ver cómo esto interacciona, cómo es el teatro, qué dificultades acústicas vamos a tener. Entonces, bueno, como que vamos poniendo estos castillitos de puntos a trabajar o puntos a entender que al final reviertan en el resultado global que nosotros, que el salvaguardar, como decía antes, la esencia dramática, ¿no? De lo que nos está proponiendo el compositor a través o el libretista, en este caso, de la historia, ¿no? Y la música en función de ella. Entonces, bueno, siempre de la misma manera. Yo soy bastante metódico en estas cosas, ¿no? Y eso me permite, como tener un método, ¿no? Poder, a través de ese método, encontrar las diferencias, ¿no? Entre los diferentes estilos y demás. Lo mismo en el sinfónico. Entonces, bueno, de momento hago eso. Ya veremos, igual cambio como Karajan cuando descubrió el yoga a los 60 o por ahí, dijo que no sabía cómo había podido estudiar antes de meterse en esta disciplina, ¿no? Pero de momento, a día de hoy, es como mi manera en la que me encuentro cómodo. Bueno, una pregunta mía, en el sentido curiosidad o tal vez ignorancia. Me perdonas. La parte de la memoria, es decir, cuando un cantante canta todo un rol de memoria o canta un concierto de memoria, pues eso tiene sí, tú decías al principio, eso es, vamos a llamar admirable, pero es parte del trabajo. Que un director musical dirija de memoria, ¿qué es? Perdóname la pregunta, ¿qué significa? Es decir, ¿qué es cuando se dirige de memoria? ¿Es que ya tiene todo completamente controlado o tiene, por eso te digo, hablo desde la ignorancia y para que No, la no, gente también lo entienda. una ¿Qué gran significa? es una gran pregunta también. Bueno, es
es diferente, ¿no? El cantante obviamente es condición sine qua non, ¿no? Porque si tienes que interpretar un rol, pues tienes que hacerlo de memoria y ya está, salvo que sea versión concierto. En el director es opcional, ¿no? En el caso, primero hablo del sinfónico y luego del operístico. Con que este sea un canal operístico vemos quizá las diferentes connotaciones. Cuando la partitura está en la cabeza y no la cabeza en la partitura, desde luego que permite una interacción con los músicos a nivel visual que suma mucho a la comunicación. Los directores lo que hacemos es comunicar energía. Tenemos dos labores fundamentales, ¿no? Crear un sonido con nuestros brazos y con el lenguaje verbal en los ensayos y darle una dirección, ¿no? A cuál es la estructura de los puntos de tensión. Entonces, desde luego que si te quitan la partitura y te quitas el atril, ganas en eso. Pero también creo que hay diferentes escuelas, tendencias, maneras. Yo particularmente no dirijo mucho de memoria porque siempre trabajo de memoria, y esto decía Swarovski, tienes que tenerlo de memoria, pero aunque dirijas con la partitura. Porque muchas veces, quizá a lo mejor quitarte el atril provoca que estés demasiado pendiente de poder tener muy claro cómo es la parte de la memorización y te puede restar enteros al resto de cosas que tú tienes que transmitir, ¿no? Entonces este híbrido funciona, yo creo, bajo mi punto de vista. Hay escuelas, hay gente que dirige siempre de memoria, admirables. El maestro Gómez Martínez, por ejemplo, es para quitarse el sombrero, dirige otras de memoria, pero es veraz, o sea, que le pregunta, maestro, el compás 149, y dice, no, las violas tienen esforzando tercera parte, o sea, algo de conocimiento enciclopédico, ¿no? Y en el campo operístico, me parece que tiene muchísimo más mérito que dirige una sinfonía. Yo sinfonía sí he hecho de memoria cuando estoy cómodo, o un repertorio que he hecho varias veces, o que simplemente me identificaba con ello y sí que me quité el atril de frente, ¿no? Porque te da esa libertad, ¿no? Pero las óperas muchas veces estás en función de tantas cosas que me parece admirable. Yo no he dado ese paso. Yo la ópera siempre con la partitura, porque necesitas tener ese contacto. Y aquí el cantante, escénicamente la cosa ha ido de manera diferente, porque esto es así, varias funciones. A lo mejor aquí teníamos una interacción con el coro de los figurantes, se han dormido los laureles, el camino que tenía para cambiar de la zona del escenario es más grande, entra un poco más tarde, acústicamente a lo mejor está peor. Entonces, tener que resolver todos estos problemas de concertación, vuelvo al término que me encanta, director concertador, hace que tener ese cinturón de seguridad, de tener la partitura ahí, al menos en mi caso, a día de hoy, es una garantía que no me quito. Que no me quito. Igual llega el momento, ¿no? Pero yo en este caso digo, bueno, yo aquí me siento seguro, tengo aquí mis airbags, porque al final eres nexo de unión en tantas cosas que la responsabilidad es muy grande, porque hay muchos momentos de crisis en la ópera que ocurren, hay cosas que pasan, ¿no? De repente pues el telón no sube cuando tiene que subir, a mí me ha pasado recientemente, y claro, hay un momento que las pulsaciones se ponen a 150, diciendo, entrarán, ¿no? Si entra, el maestro de coro dio la entrada y eso se solucionó. Entonces, pues bueno, yo ahí no me lo he quitado. Resumiendo, da libertad, desde luego que a la hora de comunicar con los ojos, que es un cantante de ópera, bueno, sí lo tiene a nivel escénico. Cuando un cantante canta en lead, por ejemplo, no lo tiene, está viendo al público directamente y ya está. Pero nosotros interaccionamos con los músicos, con todos, con los cantantes, con el foso. Entonces es muy bueno, pero quizás se puede encontrar el término medio, ¿no? Dirigir de memoria, pero con la partitura, ¿no? Entonces, Ok. por lo menos estoy en este paso. También es una cosa de evolución vital, ¿no? Imagino, oye, cuando alguien tiene 75 años y ha dirigido 20 veces, pues la octava de voz ya, pues sale de una manera tan natural que es mucho más fácil, ¿no? Son etapas, ¿no? Yo sigo siendo muy joven en esto, aunque ya estoy en los 30, pero me considero para ser director muy joven, así que bueno, Sin duda, poco a poco irán llegando estas cosas. sin duda. Hablando de directores, por ejemplo, uno que yo admiro mucho, que es Leonard Bernstein o Karajan, ¿no? Que tú a veces, o hemos visto a Karajan dirigir o no mover las manos, es decir, o quedarse con las manos quietas y la orquesta seguir tocando. Evidentemente, todo estás tratando, digamos, con músicos profesionales que conocen la partitura, que la han estudiado. Todo se hace en los ensayos, evidentemente, no se deja nada al azar, ¿verdad? Me refiero, si un director dice no muevo las manos, la orquesta sigue tocando.
Yo veía en Karajan y me llamaba mucho la atención hasta que aprendí, o como se quiera llamar, de que Karajan, y creo que incluso mismo lo decía, que todo absolutamente se hacía en los ensayos, es decir, ya en escena es el ensayo. Siempre está lo que es el conductor, en este caso tú, lineado en este aspecto, me refiero, ahí ya es los ensayos y punto, no sé si me hago entender. Que se Sí, salga algo del carril, obviamente es posibilidad, pero ya todo está armado, ¿no? No sé si me hago entender. sí, sí, desde luego. En mi caso yo creo que el concierto y cómo se interactúa en el concierto cambia mucho. Aunque se haya trabajado, Ok, también es verdad que el caso de Karajan y demás, estamos hablando, pues bueno, directores que hicieron sus tiempos dorados, los 50, los 60, esta gran figura del Kapellmeister, ¿no? Eran divos inalcanzables, sordero y mando, ¿no? Época imperial. Ahora ha evolucionado mucho la profesión del director de orquesta, pero yo creo que cambia mucho, la batuta suena, ¿no? En cómo, en mi primer curso de dirección, recuerdo que se dirigía todo el mundo a una misma hora y yo estaba tomando notas y de repente la orquesta empezó a sonar de una manera muy diferente. Y yo dije, aquí ha pasado algo, sin hablar, ¿no? Y le metí a la cabeza yo a otro director, sin abrir la boca, por su gestualidad, por su propia morfología, ¿no? Entonces, aunque se ha hecho ese trabajo en los ensayos, el director puede modificar mucho en tiempo real en el concierto. Yo creo que en el concierto hay un 30-40%, sí, al menos un 30% de cosas que dependen de cómo sea la energía de ese momento. Y eso se vive. Y ver la misma orquesta tocando la misma sinfonía con diferentes directores y suena diferente, casi sin ensayo, ¿no? Los últimos tiempos de Abado, un grandísimo referente también para mí, quien estaba bastante afectado de salud por este cáncer de estomacal, si no me equivoco, que tuvo. Y bueno, él no podía ensayar mucho, lo hacían sus maestros asistentes. Y en el concierto era cuando él hacía todo. Y las versiones eran mágicas, ¿no? El Lucerna, ¿no? Esa novena de Mahler que tiene con ese final sobrecogedor. Entonces, yo por lo menos para mí, sí que hay mucho que se concreta en el concierto, de cómo es la energía y cómo movilizas, ¿no? Cuando el director a lo mejor deja de dirigir y de marcar, no lo hace de una manera casual, por decir, oye, mira, ellos siguen tocando porque son muy buenos en la Filarmónica de Viena. Precisamente, eso lo que hace es ahorrarse gestos innecesarios, ¿no? Yo siempre lo ok. hablo de como estas pedaladas, ¿no? Que le da el sonido en el mundo sinfónico para generar los puntos de tensión en la estructura, ¿no? Entonces, ese momento es un reset en el que la música fluye, pero cuando vuelve a enganchar y vuelve a proponer con el gesto, claro, tiene muchísima más efectividad esto, ¿no? Esto como tienes un niño pequeño y dices, bueno, te dejo tranquilo, y él hace sus cosas, ¿no? Y en el momento que dices, a ver, Manuel, ven aquí, que es el momento, ¿no? Pues ya sabe que pasa algo, porque ha estado mucho rato a su aire, ¿no? Pues aquí es lo mismo, tiene mucha más trascendencia, ¿no? Entonces, desde luego que sí lo hacen con orquestas solas, pero yo lo he hecho con agrupaciones. Está el recurso técnico de abandonar la orquesta es sobre todo para ahorrar quizá con una moral así un poco conservadora, ¿no? Igual moral de mis abuelos, ¿no? De esta psicología de posguerra, decir, para cuando vengan maldadas voy a ahorrar, ¿no? Entonces ahí tengo que ahorrar esta energía que luego no voy a necesitar en momentos posteriores. Creo que no es casual y en el caso de grandes maestros como mencionabas, pues Carayano, Abado, etcétera, está todo premeditado con la reacción de la energía, ¿no? Con la orquesta, que es lo que propone el director y así lo recibe. Yo estoy dirigiendo todo el rato, todo el rato, todo el rato. Cuando esté llegando al punto culminante y necesite echar leña al fuego, pues ya es que me la he quemado toda, ¿no? Entonces hay que Ok, salvar para esos momentos. Y eso es un poco a nivel metafórico cómo lo podría explicar yo, al menos como lo ya. concluyo. De todas maneras, yo creo que hablando en plata, no se deja nada al azar, evidentemente. No hay nada al azar porque había unos previos ensayos y bueno, en fin. Pero también sucede algo en el escenario que, aunque suene un poco así como una ensoñación, hay magia, ¿verdad? No es igual un ensayo sin público que cuando está público están todos vestidos y hay ese calor del público. Lo que tú dices cambia la energía, pero yo lo llamo a eso magia, no sé cómo lo puedas Sí, determinar tú. también, me parece muy bien. De dos maneras, ¿no? El efecto pajarita, que se dice de una manera más mundana, ¿no? Cuando uno ya está de concierto y hay una predisposición especial. Y otro gran maestro que, bueno, cito mucho a varios porque
mejor que decir mis pensamientos, que también he dicho muchos, pues bueno, ampararse en las grandes referencias, ¿no? Chelevilla, que decía que los ensayos son sucesivos, no, no tan largo, no tan corto, no tan alto, no tan bajo, no tanto vibrato, no tanto arco, ¿no? Y el concierto es un solo sí, es cuando la música se hace real y cuando se vive de principio a fin, que eso no ocurre en un ensayo, salvo en el Ok, ensayo general, ¿no? Pero bueno, es una gran verdad, ¿no? Es cuando, dice, es cuando la música realmente cobra sentido como está concebida. Y eso otras disciplinas no lo tienen, ¿no? Porque bueno, tú ves el cuadro, está acabado y ya está, pues no transcurre en tiempo real. Entonces es una gran verdad de una mente muy preclara a nivel analítico, ¿no? Como es la de Chernidak. Entonces, bueno, me amparo un poco en sus enseñanzas, que yo creo que esta magia él la definía de esta manera, ¿no? Como algo ontológico, cuando ocurre de verdad, ¿no? El resto son estos preparativos, pero realmente el destino final es este, es el concierto, donde ocurre la magia, que la también, magia. bueno, en otra entrevista te cito a ti, junto con Chelevidaque, Gonzalo Montes, buena compañía, ¿no? Para definir este tipo de cuestiones. Gracias. Bueno, dos últimas cosas, Uh -huh. querido José Luis. Esa relación con América, con México y con Argentina. Dice, América Latina está, está bastante lejos. Yo nací por esos lares. Hay mucho talento, yo pienso, que son tierras donde el talento bulle y hay muchísimo. En México particularmente, has estado en Bellas Artes, que es un templo, yo no lo conozco, pero creo que es una belleza de teatro. Y trabajas mucho en México. ¿Cómo es esa relación? ¿Por qué se da? ¿Qué tienes allí en México? Sí, pues ahora de momento lo he hecho mucho de menos, porque desde que llegó el COVID, creo que el presidente aquí decreta el estado de alarma un jueves o un viernes, y yo el domingo volaba a México y a hacer un programa con la Orquesta San Luis Potosí y otro con la Filarmónica de Boca del Río. De momento no se han dado las condiciones para poder volver. Allí es verdad que han tenido muchas más restricciones en el sector cultural que no les permitían. Aquí en España hemos sido más afortunados, ¿no? Yo empecé allí a trabajar en 2017, pues bueno, estos azares del destino, pues por un proyecto así en el que acabé como de casualidad. Era un hueso, como dicen allí, que era un bolo que decimos acá en España, ¿no? Pero resulta que era la Sinfónica Nacional de México, ¿no? Entonces, de este concierto tan loco, pues ellos ya me invitaron a dirigir allí en Bellas Artes, que bueno, es un teatro icónico, no solo en América, diría yo, tanto en el mundo, ¿no? Con ese telón de los cristales de Swarovski que baja, ¿no? Entonces ahí se respira algo especial, ¿no? Como cuando vas a sitios icónicos o vas al Vaticano, ¿no? Entras en este tipo de lugares de la historia de la humanidad. Entonces he tenido la suerte de trabajar de una manera continua, ¿no? Pues tenía como 2 o 3 viajes al año, solía hacer de últimas ya como 2 orquestas, ¿no? Y he tenido pues la suerte de trabajar con varias de ellas. De hecho, también estaba en la final para ser titular de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, que también se lo llevó el COVID, ¿no? Que se lleva muchas cosas a nivel de expectativas musicales y, bueno, cosas bastante peores, ¿no? Con las vidas humanas, que es una pérdida bastante más reseñable, ¿no? Entonces, bueno, si todo va bien, en mayo podré volver y vamos a ver si ya nos da un poco tiempo. Yo creo que el 2022 suena bien y hay que ser positivos en retomar esto. Ellos afortunadamente, es que había orquesta, la Sinfónica Nacional empezó a hacer conciertos con público en directo, no sé, yo creo que en septiembre del año pasado o algo así. Y claro, aquí en España llevábamos desde junio o julio de 2020. Entonces lo han pasado bastante peor. Pero bueno, hay mucho talento, sobre todo es una cultura formidable. Hay algo que yo siempre lo digo, ¿no? Que es el respeto que tienen, ¿no? Es como equiparable a lo que era la España en años 30, años 40, ¿no? En esta manera de tratar, por ejemplo, a los profesores, a los doctores, a las autoridades, incluso a tus propios mayores, ¿no? Que se les llamaba de usted. Y esto México en concreto lo sigue teniendo. Imagino que extrapolable a toda América Latina. Yo creo que es una gran virtud eso, ¿no? Realmente. Y bueno, yo he sido muy feliz ahí siempre que he estado y es un país que amo mucho, tengo hecho de menos, ¿no? A ver si ya nos da tregua y podemos volver allá. Desde luego que sí. Ok, qué bien. Hay mucho por hacer en América Latina, hay mucho por hacer. Sí, bueno, también, eso es cierto. Me refiero que todavía hay savia
hay frutos de donde sacar. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a entrar en cosas políticas ni mucho menos, pero las situaciones, ya sabes, en Colombia, mi país, pues Sí, pasan cosas atroces que dices, pero ¿cómo puede pasar esto? Siendo un país tan rico, tan maravilloso y con tanto talento. Y en México lo mismo, ¿no? O en lo mismo, Argentina. tal cual, tal Pero cual. bueno, esperemos que cambien algún día las cosas. Ya una última cosa, para Ujú. saciar mi curiosidad y de la gente. Las que ¿Cómo se quieras. ejerce la autoridad sin salirse de los límites? Con un grupo, digamos, que estás trabajando con un grupo de profesionales. Vamos a hablar de una orquesta de 100 músicos, 80 o 50, si me apuras. Claro, primero, imagino yo, está el conocimiento, ¿no? Que eso también te da seguridad y dominio. Pero ¿cómo es que tú puedas controlar? Obviamente no es que la orquesta sea gente incontrolable o sean fascinerosos o quién sabe qué, pero ¿cómo se ejerce una autoridad, por ejemplo, sin perder el sentido de lo que se está haciendo? ¿Cómo para que la gente que nos ve lo sepa y que ese punto de inflexión que es el director musical, que es el que comanda todo el barco, lleve el barco a buen puerto? La gran pregunta, me la dejas para el final, ¿no? Para terminar así, de una manera climática. Terminamos en un gran crescendo. Sí, sí, desde luego, soy como el bolero de Ravel, ¿no? O sea, estamos escalando la montaña hasta el final del todo. Bueno, pues es muy complejo, yo, es lo más difícil de mi trabajo. Máxime cuando uno es joven. Una pequeña anécdota, las primeras veces que dirigí la Orquesta Castilla y León en el Festival de Música Española, pues hacíamos de bis en intermedio en las ruedas de Luis Alonso, ¿no? Entonces, bueno, yo me han tocado el derecho y del revés, ya se lo sabían, pues casi ni lo ensayamos. Lo leí una vez, dije dos cosas y a concierto. Recuerdo comentarlo con el viola solista, ¿no? Y decía, digo, bueno, está yo, que es estreno absoluto ya, para ustedes lo han tocado tantas veces. Y dice, pues no sé, 30 años que llevo en la orquesta. Y él llevaba 30 años en la orquesta y yo tenía 27 de aquellas, ¿no? Entonces, claro, lleva más tiempo ejerciendo esa profesión que yo en el mundo. Probablemente yo dirijo una obra por primera vez y ellos lo han tocado 25. Entonces es un punto complejo cuando se es joven. ¿Cómo se ejerce la autoridad? Pues desde el conocimiento profundo de la partitura. Para ganarte a los músicos de orquesta, yo creo que evidentemente con algunas orquestas funciona mejor y con otras no funciona mejor. Es algo que tiene mucho de estas relaciones, ¿no? Interpersonales, ¿no? Pues como en el plano amoroso, a veces puedes tener una cita y funciona y no. Famoso los 5 minutos, ¿no? Que la orquesta ya te hace el escáner y sabes si te va a ir bien, te va a ir mal, va a ser semana buena, va a ser semana mala, ya con esos 5 o 10 minutos lo tienes. Y desde luego que mucho estudio, mucha preparación. Yo creo que tener las cosas claras y cómo lo transmites de tu visión es una muy buena cosa. Intentar no ser dubitativo en el sentido de cuál es tu propuesta, ¿no? Y ellos siempre van a agradecer que tú tengas clara cuál es tu propuesta musical. Yo creo que desde el respeto, desde la empatía y desde el conocimiento de cuál es la idiosincrasia de la orquesta. Y me explico, ¿vale? En la época de Karajan y de Toscanini era Oderman, ya está. Pero porque la autoridad se ejercía así. O sea, Toscanini hay famosas grabaciones a los contrabajos les insultaba y demás. Eso ahora no lo puedes hacer, porque además te pueden demandar por móvil si tú haces eso, ¿no? Entonces, claro, la sociedad ha cambiado mucho, desde Efectivamente. luego. Y alguien cuando es joven, esos tiempos, ¿no? De los grandes dictadores vivos han pasado, ¿no? Pero porque, bueno, parece que han pasado también en otro tipo de sectores vitales. Bueno, ahora tenemos aquí una crisis geopolítica, ¿no? Que no vamos a entrar en esas disquisiciones, ¿no? Que igual no han cambiado tanto las cosas, pero desde luego que en el plano musical sí. Entonces esa psicología, la empatía, el respeto hacia los músicos, porque nosotros somos los directores, pero somos maestros, nos llaman así, pero ellos son maestros en lo suyo también. Sí, Entonces sin hay duda. que tener esa empatía, al menos así lo afronto yo. O sea, no con una autoridad impuesta, sino más un liderazgo. Ese matiz. Me gusta mucho la expresión primos inter pares, ¿no? Es el primero entre iguales, que utilizaba mucho el maestro López Cobos, ¿no? Y yo lo cogí como una gran definición, porque estás dentro de ellos, ¿no? Y yo creo que eso es importante. No es fácil responder a esta pregunta, intentaba hacerlo de la manera más concreta posible, aunque he divagado bastante, ¿no? Y eso es importante, ¿no? En resumen, tres pilares, ¿no? Respeto, profesionalidad y psicología, empatía, ¿no? Yo creo que con eso
más o menos tenemos la receta. Ahora bien, hacer un buen plato está difícil, ¿no? No es fácil, pero recompensa y desde luego que, bueno, es algo precioso. Exigente, difícil, pero precioso. Qué bien. Bueno, y ya, ¿cómo te ves? ¿Cómo te verías tú? Obviamente, ser uno profeta o predecir cosas o ver, pero ¿cómo te verías tú, no sé, ya cuando seas un veterano de guerra, en dónde te gustaría estar, por ejemplo, o Bueno, qué estar haciendo? mi familia siempre dice, a ver cuando tenemos el concierto de Año Nuevo, pero yo creo que todos los directores jóvenes del mundo te dicen, bueno, ya te veremos. Y yo, pues no creo, ¿no? A estas alturas, yo soy, bueno, la vida da muchas vueltas, pero no creo, ¿no? Ese privilegio está reservado a unos muy, muy pocos y tampoco hay que aspirar a eso. Eh, no tengo una meta de querer llegar a un sitio. Evidentemente, siempre tener mejores proyectos es una muy buena cosa, pero yo creo que hay que disfrutar del camino. Esto puede sonar también ahí así como una especie de cliché, ¿no? Frase de Mr. Wonderful, ¿no? Disfruta del camino, pero es la realidad. Somos afortunados de esto. Pues bueno, el COVID nos ha removido a nivel de sociedad, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a algo que la naturaleza al final te puede cambiar el mundo directamente. Tú puedes tener una idea, ¿no? Yo en 10 años era el titular de la Orquesta Nacional de Francia, ¿no? Y te viene aquí un terremoto, en este caso sanitario, y te da la vuelta a todo. Entonces, ¿dónde me veo? Yo creo que intentando ser buen profesional, eh, disfrutando del camino, poder dirigir, poder tener continuidad en la actividad, eso yo creo que es muy bueno. Puedo volver a Latinoamérica, que era tan feliz dirigiendo allá. Y bueno, eso con buena salud para seguir desarrollando mi profesión. O sea, no te voy a decir, tengo la ambición de en 20 años, puede que la tenga, ¿no? De llegar a un puesto de responsabilidad. Pero bueno, como antes lo hablábamos, que nos van llevando, ¿no? El destino nos va trazando la línea, pues muchas veces crees que una cosa salga y a lo mejor no era el momento y sale 3 años después. Entonces, bueno, luchando por las oportunidades, por hacerlo bien, por seguir creciendo y es una muy buena compañera de vida. Esto decía también en otra entrevista que Muti, cuando le dan un premio de la sociedad, creo que americana de conciertos, ¿no? Y hace un discurso que es brillante y dice que creo que era su maestro Antonino Boto le decía, Muti, qué pena que esté tan cerca de la muerte con los 90, ahora que estoy aprendiendo lo que es dirigir. Imagínate. Y claro, eso es como una sentencia clarividente, ¿no? Grandes maestros lo dicen, casi al llegar al final de su vida. Bueno, pues poco a poco, paso a paso, iremos viendo y disfrutando del camino. Yo creo que es la mejor actitud vital, no solo musical, sino vital. Qué bien. Querido José Luis, yo me quedaría horas hablando contigo porque tendríamos mucho que aprender de una persona tan joven, Seguro, de tu seguro que sí. experiencia, de tantas cosas. Yo te auguro sin duda alguna un éxito en todo lo que te propongas, porque soy testigo del talento, de tu profesionalidad, de, tu, de cómo te metes en las cosas, cómo asumes. Soy testigo de eso. Y te deseo, no sé si decirlo como se dice, que te rompas una pierna o invoca el lupo, todas esas cosas que se dicen en el Las medio valientes. teatral, pero de verdad que te deseo muchísimos éxitos y sobre todo agradecerte que nos hayas dado este tiempo para aprender un poco más y para hablar contigo de cosas tan maravillosas como es el arte de dirigir, la música, de la ópera, del canto, de tantas cosas. Lo que quieras decir para acabar, el micrófono es tuyo. Muy bien, pues nada, agradecerte aquí la invitación, Gonzalo, un placer vernos de manera telemática después de, bueno, las últimas experiencias así pre-COVID, ojalá que nos encontremos de nuevo en persona disfrutando de un proyecto, un placer estar charlando aquí contigo de tantas cosas interesantes, nos podríamos quedar horas y horas, pero bueno, no es cuestión de aburrir aquí al personal. Y nada, pues lo mismo, agradezco tus palabras y lo mismo te digo, el cariño, el afecto y el reconocimiento profesional es mutuo. Enhorabuena por la iniciativa de Ópera al Aire. Yo creo que es, pues bueno, algo digno de mención también en estos tiempos que nos acercan a estas interacciones personales, profesionales, artísticas y musicales que, bueno, son tan necesarias.
y nada más. Bueno, pues que nos veamos pronto y mucha música y mucha ópera. Así será. Bueno, amigos, muchas gracias. Gracias. Hemos tenido esta tarde al director de orquesta, José Luis López Antón, y nos vemos muy pronto en una entrevista más con otro invitado o invitada en este espacio que se llama Ópera al Aire. Gracias. Hasta muy pronto.